Hola, bienvenidos a nuestro último día de esta serie Restaurados en Cristo. Restaurados en Cristo. El tema para el día de hoy titula Volver al futuro. Un famoso psicólogo llamado Aaron Beck propuso la siguiente teoría. Él explicaba que gran parte del sufrimiento, dolor y las frustraciones se debían a expectativas que tenemos respecto a la realidad, expectativas que nunca se cumplirán. Él las denominaba expectativas irracionales o creencias irracionales. Estas creencias son formadas, decía él, desde nuestras tiernas edades. Desde que somos pequeños vamos formando esas ideas y creemos que el mundo es de esta realidad. Por lo tanto, cuando nos encontramos con un mundo que no cumple con estas expectativas, nos frustramos y desarrollamos ciertos trastornos y rasgos de personalidad. Él mencionaba entonces que para poder intervenir y mejorar a una persona, tenemos que cambiar ese tipo de creencias que fueron formadas desde la infancia. Y sabes, el día de hoy me gustaría contarte una historia en la que Jesús interviene de manera muy parecida. En el Evangelio de Lucas se nos cuenta los últimos momentos de la vida de Jesús. Jesús ya había resucitado. El mayor milagro de la historia se había realizado y era un día domingo. A la par de que todo estaba bien, que los cielos brillaban en toda su gloria, nos dice que era un día feliz, habían discípulos que estaban tristes. Nuestra historia del día de hoy está en Lucas 24, 36 hasta el último versículo, que es el 53. Pero antes me gustaría mencionarte lo siguiente. En el capítulo 24, versículo 21, se nos cuenta que estos discípulos estaban tristes. Jesús se les aparece y ellos le explican por qué estaban tristes, ¿no? Y las primeras frases que aparecen ahí son: porque nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. En las primeras frases de este versículo nos damos cuenta que el problema de estos discípulos era lo que esperaban, eran las expectativas. El Jesús que ellos habían aceptado no había cumplido sus expectativas. No era que Jesús estuviera mal, sino que las expectativas de estos discípulos estaban erróneas. Y por lo tanto, en el día más feliz de la historia, ellos estaban tristes. Creo que acá hay un paréntesis que nosotros deberíamos hacer. Muchas veces, gran parte de nuestro sufrimiento y nuestro dolor se debe a que tenemos, podríamos decir, expectativas irracionales respecto a Dios que reflejan la poca comprensión que tenemos acerca de su persona. Ahora volvamos a la historia. A partir del versículo 36, se nos cuenta que Jesús se presenta a todos los discípulos. Se presenta para reconfortarlos. Recuerda, estos discípulos tenían las expectativas equivocadas, por lo tanto estaban frustrados, tenían miedo, estaban con una total paranoia de que cualquier momento los podían matar, y Jesús se les presenta para hacer cuatro cosas por ellos que Dios quiere hacer el día de hoy por ti también. La primera de ellas, Jesús se presenta para darle paz a su discípulo y a todos sus discípulos. Versículo 39 al 43, las primeras frases que aparecen de la voz de Jesús son: paz para vosotros. Y en estos versículos, del 39 al 43, se menciona que Jesús hizo algo. Jesús les pide que lo miren a Él, Gran parte de ellos dice que creían que era un fantasma. Jesús les dice: no soy un fantasma, mírenme, tóquenme, vean cómo como. Y el propósito de esto era que Jesús quería que creyeran en Él. ¿Sabes? La principal forma en que Jesús te da paz es pidiéndote que tú lo mires a Él. Bien, esto es importante reconocerlo. Dios no cambia la realidad en la que te encuentras, sino que te pide que lo mires a Él. Cuando tú miras a Jesús, todo lo demás, todo el sufrimiento, todos los problemas adquieren una perspectiva distinta. Cuando miramos a Jesús, todo lo demás pasa a ser secundario. Jesús no desapareció los problemas en ese momento. Aún habían personas que estaban persiguiendo a estos discípulos, aún iban a correr peligro de muerte, pero Jesús les muestra lo más importante: mírenme a mí. La verdadera paz, querido amigo, consiste en mirar a Jesús y entender que Él es alguien que te ama y está dispuesto a cuidar de tu vida. Lo primero que Dios quiere darte es paz. Lo segundo que Dios quiere darte
Se nos dice en el versículo 44 al 48 que Jesús transformó su confusión en claridad. Y de manera especial en el versículo 45 se nos presenta cómo hizo esto. Recuerda que estos discípulos tenían una idea equivocada de quién era Jesús y en qué consistía su misión. Por lo tanto, si no entendían quién era Jesús, tampoco entendían cuál era su verdadero propósito para ellos, cuál era la misión que ellos tenían. Y versículo 45 dice que Jesús entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Bien, cuando hay confusión en tu vida, Dios trae claridad por medio de su palabra. Si alguna vez te sientes perdido, si alguna vez sientes que no entiendes lo que sucede en tu realidad, lee la Biblia. La Biblia te muestra una realidad que es muy distinta a la que nos encontramos el día de hoy, y a través de la lectura de la Biblia, tú vas a encontrar esa verdadera claridad. El día de hoy vivimos en un mundo de confusión. Todos proponen distintas cosas, cada uno tiene una verdad, como habíamos mencionado en otro tema, pero la Biblia nos presenta cuál es esa verdadera claridad y nos presenta cómo tú puedes obtener esa claridad a través del estudio de su palabra. Tercera cosa que Jesús hace por sus discípulos. Jesús transforma la perplejidad en propósito. Versículo 49 les dice lo siguiente: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos por el poder de lo alto. Lo tercero que Jesús hace por estos discípulos es darles un propósito. Estos discípulos no tenían que quedarse simplemente sufriendo en su miseria, sino que tenían que salir a realizar la misión por la cual estaban acá. Querido amigo, cuando tú sufres, Jesús trabaja en ese sufrimiento a través de un propósito. Cuando tú estás triste, cuando sientes aflicción, cuando sientes que no puedes más, Jesús te dice, ve y sirve. Hay un psicólogo que era Viktor Frankl, el fundador de la psicología existencial, y él decía algo muy importante. Cuando la gente sabe el porqué de la vida, puede soportar el cualquier qué que la vida le mande. Esto nos habla acerca del propósito. Cuando tú sabes cuál es el propósito de tu vida, el sufrimiento, el dolor, cobra un sentido y pierde al mismo tiempo su irrelevancia. Cuando tú sabes cuál es el propósito de tu vida, puedes soportar cualquier cosa que venga. Los discípulos recibieron este propósito. Recuerda entonces, lo primero que Jesús hace es darte paz. Lo segundo que Jesús hace es transformar esa complejidad que a veces hay en nuestras vidas en claridad. Lo tercero que Jesús hace es transformar todo lo que tú tienes en medio de esa perplejidad y convertirlo en un propósito. Y finalmente, lo último que Jesús hace es transformar la melancolía en alegría. En los últimos versículos se nos menciona que Jesús los sacó. Recuerda que estos discípulos estaban encerrados en un cuarto, estaban llenos de miedo. Jesús lo que hace es sacarlos, necesitan salir de ese lugar, los saca al aire libre. Dice que mientras estaba a punto de irse les comenzó a hablar, a enseñarles las últimas palabras y ahí fueron reconfortados. Antes de irse Jesús los bendijo y se fueron con alegría. Los últimos versículos se nos menciona que se fueron al templo, versículo 53, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. ¿Está bien? Entonces, el día de hoy me gustaría que tú pienses en lo siguiente. Gran parte de nuestro sufrimiento, gran parte del dolor que nosotros tenemos en esta vida se debe acerca de una idea mal comprendida acerca de Dios. Al igual que estos discípulos, quizás tú conoces quién es Dios, pero no lo has entendido del todo. Al igual que estos discípulos que decían, nosotros esperábamos que Él, quizás tu problema sea las expectativas que tienes respecto a Dios. Pero recuerda, cuando tú estás sufriendo, Jesús se presenta ante ti y te da estos tres obsequios. Primero te da paz, Jesús te da claridad, Jesús te da un propósito y finalmente Jesús te da alegría. Querido amigo, finalizando ya esta serie, quiero invitarte a que tú puedas buscar a ese Jesús, que puedas permitir que Él transforme tu vida, que pueda quitar cualquier idea o cualquier creencia irracional que a veces tenemos respecto a Él y que pueda darte estas tres cosas. Que Dios pueda darte paz, que Dios pueda darte claridad, que Dios pueda darte un propósito que le dé sentido a tu vida el día de hoy y que Dios pueda darte alegría. Que tengas un lindo día y recuerda, no olvides
encontrarte a los pies de Jesús para ser restaurados por su amor.